Hola, la reflexión de hoy la he titulado ¿Qué hay detrás de las olas del coronavirus? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de todo eso? En primer lugar, te tengo que confesar que me ha costado de obtener la información. Por fin la he encontrado en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, basada en la ciencia de sistemas, que maneja datos y los procesa. Bueno, ya tenemos algo para comenzar. Lo primero que me pregunto es, ¿por qué esas olas? Es evidente que el virus no tiene inteligencia, por lo que lo único que sabe hacer es reproducirse, seguramente para sobrevivir, su instinto. Y de paso, causar daño inconscientemente. De tarde en tarde aparece alguna mutación. Las más importantes en esta pandemia, hasta ahora, han sido la Delta y la Omicron. Pero insisto, el virus va variando y al final se encuentra con que cada una de sus variaciones tiene éxito y se propaga. Por lo tanto, el virus no es culpable de nada. Somos las personas las que lo estamos difundiendo. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Por qué las personas expandimos el virus? Y es en este caso cuando entran los intereses humanos. Cuando apareció por primera vez, llegó a nosotros en marzo de 2020, nos quedamos estupefactos. Hacía un siglo que no habíamos tenido una pandemia de ese tipo. Y aunque los políticos tardaron algo en reaccionar, lo acabaron solucionándolo con un confinamiento. Si observas el gráfico, verás que la primera ola fue muy breve. A pesar de estar confinados, lo paramos durante los casi 3 meses que duró. Y no sabemos ni cómo pasamos el verano de 2020, la llamada nueva normalidad. Pero fue entonces cuando comenzaron las peleas internas en las autonomías, guiadas por las presiones de la hostelería. Y fue a continuación cuando llegó el resto de empresas productivas, que a pesar de estar el virus en circulación, decidieron continuar su trabajo. Por lo tanto, a ver quién se atreve a poner en coto a semejante presión. Todos los poderes económicos se pusieron en pie de guerra y comenzaron a ejercer sus presiones a los políticos. Fue entonces cuando vinieron los rifirrafes entre el gobierno y la oposición. Y apareció la libertad, que en plan populista hizo que mucha gente inconsciente la siguiera. En este país pareció que nadie se daba cuenta de la situación. La oposición se echó encima del gobierno de coalición, haciéndole la vida imposible. Con la que estaba cayendo, y ver semejante espectáculo fue desolador. Parecía que las autonomías querían protagonismo por encima del gobierno. En la de Madrid, no sé cómo lo hicieron, pero se impuso lo siguiente. Primero, la economía. Después, ya vendrá lo demás. Ahora, aquellos que gritaban libertad, más de un año después, comienzan a decir, primero la salud. ¿Cómo se puede ser libre si no la tienes? Es increíble. Pero lo más curioso de todo es que mira si se lo creyó gente que ganaron las elecciones. Lo que no sabían es que con esa actitud están fomentando el Estado federal. Pero a ellos les da igual. Lo único que interesa es hacer caer al gobierno de coalición. Luego ya veremos. Simplemente con cobrar la factura a todos los estómagos agradecidos y listo. Empresas, funcionarios, jueces, políticos, religiosos, prensa. Pasas la bandeja y a continuar como estábamos. En estos momentos ya andamos por la 6ª ola y no sabemos cómo vamos a quedar con ella, porque ahora estamos en plena ascensión. Cuando pasen Navidades ya veremos cómo vamos.
Hemos visto que las olas las producen las personas. Pero es que los expertos nos vienen diciendo que la principal vía de contagios son las aglomeraciones, otros que sin mascarillas, locales ventilados, cenas de empresa canceladas, negacionistas, vacunando niños que antes parecían que eran inmunes. El Real Madrid con contagios, esta sí es buena. Algunos llevamos ya una tercera dosis de la vacuna, pero nadie dice que es posible que los contagios se produzcan en las empresas. Ahí sí que no, pero a pesar de todo, siempre habrá algún jugador que sea negacionista o incluso que algún trabajador de cualquier empresa diga que es una confabulación de los gobiernos. Si tú tuvieras la rienda de la economía actual, ¿qué decidirías? ¿Salud, dinero o amor? Nada, que el mundo que conocemos y en el que tan bien aposentados estamos, solo algunos, claro, tiene que seguir. Imagina que tienes todos los botones a la vista. Capital para sostener el mundo y que no se caiga. Todo el complejísimo mundo económico actual está en peligro. ¿Qué decidirías? ¿Salud? ¿Amor? No. Dinero. Entonces ya sabemos qué es lo primero. ¿Te das cuenta ya de quién está detrás de las olas? Que Dios nos pille confesados, porque no van a dejar que su mundo se desmorone.